En el siguiente video vamos a estudiar la representación gráfica para la suma de fracciones. Si vamos a sumar dos fracciones como 2 séptimos y 3 séptimos, realizamos la representación de cada una de ellas. Para ello dibujamos una unidad y la dividimos, como nos dice el denominador de la fracción, en 7 partes iguales. De esas 7 partes, sombreamos 2. Y aquí tenemos la representación de 2 séptimos. Lo mismo hacemos con la fracción 3 séptimos. Tomamos una unidad que debe ser del mismo tamaño, dividimos en 7 partes iguales y ahora sombreamos 3 según nos lo indica el numerador. Sumar 2 séptimos más 3 séptimos es agrupar el número de regiones sombreadas de cada una de las dos fracciones. Es decir, tendríamos 1, 2, 3, 4 y 5 partes. Cada una de esas partes corresponde a un séptimo, entonces 2 séptimos más 3 séptimos es 5 séptimos. En el caso de sumar 5 tercios más 8 tercios, realizamos el mismo procedimiento. Dibujamos una unidad, dividimos en 3 partes, según nos dice el denominador, y empezamos a sombrear 5. Como es claro que no tenemos sino 3 partes en la primera unidad, corresponde dibujar otra unidad del mismo tamaño y dividirla en 3 partes hasta completar las 5 a las que se refiere la fracción. Aquí tenemos ahora sí 1, 2, 3, 4 y 5 partes y cada parte corresponde a un tercio, es decir, 5 tercios. Para representar 8 tercios, dibujamos una unidad, la dividimos en 3 partes y empezamos a sombrear hasta que podamos obtener los 8 tercios. Con una unidad no es suficiente, entonces dibujamos otra de igual tamaño y la dividimos en 3 partes iguales y sombreamos. Aquí ya llevamos 6 partes sombreadas, nos hace falta una unidad más, dividimos en 3 partes iguales y sombreamos hasta obtener las 8 partes que nos indica la fracción. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Aquí tenemos la representación de 8 tercios. Sumar significa agrupar todas las regiones sombreadas. Entonces aquí tendríamos 5 más 8 serían en total 13 tercios. Pero ¿qué pasa cuando los denominadores no son iguales? Si vamos a sumar 2 tercios más un medio, observamos que los denominadores no son iguales. Veamos qué podemos determinar de su representación gráfica. 2 tercios es dividir una unidad en 3 partes iguales y sombrear 2. Un medio es tomar una unidad del mismo tamaño y dividirla en 2 partes iguales. Sombrear una y tenemos la representación de un medio. No podemos sumarlas, es decir, agruparlas, porque observamos que las regiones sombreadas no son del mismo tamaño. Entonces, vamos a proceder de la siguiente manera. La región que representa el 2 tercios la vamos a dividir como hicimos para la región de un medio y viceversa. La región de un medio la vamos a dividir como hicimos para representar la de 2 tercios. Es decir, esta región de 2 tercios la vamos ahora a dividir en 2 partes iguales. Y esta región de un medio ahora la vamos a dividir en 3 partes iguales. Observamos que las divisiones nos generan secciones más pequeñas, pero del mismo tamaño. Entonces ahora tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7 secciones de igual tamaño. Ahora, ¿de cuánto es cada sección? Observemos que la unidad quedó dividida en 2, 4 y 6 partes. Aquí pasa lo mismo. Entonces, cada parte de estas es un sexto. Como tenemos sombreadas 7 partes de esas, correspondería a 7 sextos. Entonces, un medio más 2 tercios es lo mismo que 7 sextos. Veamos qué pasó cuando hicimos la división de esta representación de 2 tercios. Al quedar dividida en 6 partes, la región sombreada ahora corresponde a 4 de esas 6 partes. Es decir, que 2 tercios es igual a 4 sextos. De igual manera aquí, la región sombreada quedó dividida en 6 partes y de esas
se tomaron 3, es decir, un medio es igual a 3 sextos. Si reemplazáramos 2 tercios por 4 sextos y un medio por 3 sextos en esta operación, tendríamos 4 sextos más 3 sextos, 7 sextos. Esa operación normalmente la hacemos sin necesidad de la representación gráfica. ¿Cómo la hacemos? Normalmente decimos que multiplicamos en cruz 2 por 2 más 3 por 1 dividido entre el producto de los dos denominadores, 3 por 2. Entonces, 2 por 2, que es 4, más 3 por 1, que es 3, dividido entre 3 por 2, que es 6. Y resolvemos la suma del numerador. 4 más 3 es igual a 7. De manera que obtenemos 7 sextos como operación correspondiente a esta representación gráfica. En el caso de 3 cuartos y 4 décimos procedemos de la misma manera dibujando una unidad, dividiéndola en 4 partes y seleccionando 3 de ellas. Para 4 décimos tomamos una unidad del mismo tamaño y la dividimos en 10 partes iguales y ahora sombreamos 4 de esas partes. Observemos que las partes en que se ha dividido cada unidad para cada fracción no tienen el mismo tamaño. Entonces, la representación de 3 cuartos la vamos a dividir ahora en 10 partes y la representación de 4 décimos la vamos a dividir en 4 partes, quedándonos unidades divididas en más partes, en este caso en 10 por 4, 40 partes, igual para acá, 10 por 4, 40 partes. De esas 40 partes, ahora todas tienen el mismo tamaño. Hemos sombreado ahora 30 partes, acá 10, 20 y 30, y acá hemos sombreado 4, 8, 12 y 16 partes. Entonces, 3 cuartos más 4 décimos corresponde a 30 más 16, que son 46, de un total de 40 partes en que se ha dividido cada unidad, o sea, 46 cuarentaavos. 3 cuartos es lo mismo que 30 cuarentaavos. La unidad está dividida en 40 partes y se han sombreado 30. 4 décimos es lo mismo que 16 cuarentaavos. La unidad se ha dividido en 40 partes y se han sombreado 16. Si reemplazamos estas equivalencias, tendríamos 30 cuarentaavos más 16 cuarentaavos, que nos da 46 cuarentaavos. Analíticamente, multiplicamos en cruz 3 por 10 más 4 por 4, dividido entre el producto de los dos denominadores, que es 4 por 10. Desarrollando nos daría 3 por 10 es 30, más 4 por 4, 16, dividido entre 40, nos da 46 cuarentaavos. Pero ¿qué pasa si vamos a sumar ahora con un número entero? 1 más 1 tercio. Representamos una unidad, a esta no hay que hacerle divisiones, y representamos 1 tercio. Dibujamos una unidad, dividimos en 3 partes y seleccionamos una. No podemos sumar directamente porque esta región es mucho más grande que esta. Entonces, esta región la dividimos como dividimos la región para representar 1 tercio, es decir, en 3 partes, y de las 3 partes seleccionamos las 3. De manera que tenemos toda la unidad. Como ya quedaron las divisiones de igual tamaño, podemos sumar 1, 2, 3 y 4 porciones. Cada porción corresponde a 1 tercio, es decir, 4 tercios. 1 más 1 tercio es 4 tercios. Obteniendo las equivalencias, entonces una unidad en tercios corresponde a 3 tercios. Si reemplazamos acá, nos queda 3 tercios más 1 tercio, que es 4 tercios. Cuando vamos a hacer la operación de manera analítica, tenemos el inconveniente de que este no es un número fraccionario, es un número entero, y para volverlo fraccionario basta con colocarle el denominador 1. Entonces nos quedaría 1 sobre 1 más 1 sobre 3 y podemos multiplicar en cruz 1 por 3 más 1 por 1 y dividido entre el producto de los dos denominadores, 1 por 3.
Desarrollamos y nos queda 3 más 1 sobre 3, o sea, 4 tercios, que es el mismo resultado que hemos obtenido gráficamente. Veamos otro ejemplo. Sumar 3 unidades con 2 quintos. Una unidad, 2 y 3 unidades. Y ahora para 2 quintos, una unidad del mismo tamaño, pero la vamos a dividir en 5 partes. Y seleccionamos 2. En este caso hemos sombreado 2 de esas 5 partes y tenemos representación de 2 quintos. Sumarlas no podemos hacerlo directamente porque cada partecita sombreada es de un tamaño diferente al de cada unidad. Entonces, para eso dividimos cada unidad en 5 partes, tal como lo hicimos para la representación de la otra fracción que vamos a sumar. Y de esas vamos a empezar a seleccionar todas, porque son las 3 unidades completas. Entonces ahora tenemos 5, 10, 15, 16 y 17 quintas partes. 3 unidades más 2 quintos es lo mismo que 17 quintos. ¿Por qué? Porque 3 unidades escritas en quintos son 15 quintos. Entonces, en vez de escribir 3, podemos escribir 15 quintos. Más 2 quintos nos da 17 quintos. La representación gráfica debe corresponder con el desarrollo analítico. Entonces, tenemos que 3 es un número entero, le colocamos denominador 1 para volverlo a fraccionar y multiplicamos en cruz 3 por 5 más 1 por 2. Y el denominador, el producto de los dos denominadores, 1 por 5. Al desarrollarlo nos da 15 más 2 quintos, que es 17 quintos.